Hoy vamos a trabajar unas preguntas relacionadas con el tema del conflicto armado colombiano. Bienvenidos. Comencemos. La primera pregunta que vamos a mirar dice: si algo habrá de recordarse del M-19 en la historia del país, no solo será la espectacularidad de sus acciones, sino también haber sido el primer grupo armado en firmar un acuerdo de paz con el gobierno y, de paso, el primero que, después de desmovilizarse, se constituyó como un partido político y como alternativa frente al bipartidismo tradicional en Colombia. La desmovilización se llevó a cabo el 9 de marzo de 1990, 2 días antes de las elecciones presidenciales. La entrada a la vida civil del M-19, ahora como la principal fuerza política capaz de hacer tambalear el poder de los partidos tradicionales, demostró a otros grupos guerrilleros que quienes hicieran la paz también podían ganar respeto político. A partir de ese contexto, entonces, nos hacen la siguiente pregunta. El proceso de desmovilización del M-19 y su posterior participación política en procesos de gran trascendencia, como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, indica que a. El Estado colombiano no logró desarticular este grupo a través de la confrontación armada y optó por implementar una salida negociada. B. El sistema político colombiano estuvo dispuesto para la transformación de las estructuras del Estado por medio de la acción de grupos radicales. C. La guerrilla del M-19 obligó al Estado colombiano a establecer nuevos mecanismos de acción política mediante el uso de las armas. D. La estabilidad del país estuvo en riesgo por la inclusión de movimientos políticos de izquierda en espacios democráticos. ¿Qué nos dicen entonces en el texto sobre el M-19? Que se desmovilizó por allá en 1990 y nos señalan también que después de su desmovilización, este grupo que pasó a llamarse la Alianza Democrática M-19 fue importante dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactaría entonces esa constitución que estaría vigente desde 1991. Entonces, ese proceso de desmovilización, según las opciones que tenemos acá, que indica que el Estado colombiano no logró desarticular este grupo a través de la confrontación armada y optó por implementar una salida negociada. ¿Qué tenemos entonces ahí? Grupos guerrilleros de varias características, pues como conocemos, el M-19, el ELN, las FARC, entre otros, que participaron en ese conflicto armado y que en este caso el M-19 no logró, digamos, que sus objetivos por la vía armada, y tampoco el Estado los pudo derrotar por esa misma vía, y se vieron envueltos en un proceso de negociación en el cual, entre otros acuerdos a los que se llegó, entonces era convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, según eso, el proceso de negociación y la desmovilización del M-19 indica básicamente que se optó por una salida negociada a esa parte del conflicto después de no haber logrado derrotar a este grupo por la vía armada. La respuesta sería la A en este caso. La siguiente pregunta es a partir de este texto que dice: las masacres de las guerrillas, en particular de las FARC, funcionaron como respuesta armada a la acción paramilitar. Algunas fueron perpetradas en el momento mismo en el que irrumpía la violencia paramilitar, para demostrar su disposición de responder con terror a la guerra que proponía el otro grupo armado. También ejecutaron otras masacres cuando los paramilitares habían consolidado el dominio en un territorio, con lo cual buscaban hacerles ver que su control era inestable y precario y por lo tanto vulnerable.
En esta línea de acción se inscriben masacres guerrilleras como la de Dos Quebradas, Dinamarca y la Tupiada en San Carlos, perpetrada el 16 de enero del 2003 en la región del Oriente Antioqueño y que dejó un saldo de 18 víctimas, o la de La Gabarra, cometida el 15 de junio del 2004 en la región del Catatumbo, norte de Santander, que dejó 34 víctimas mortales. La pregunta nos dice: la presencia y las acciones violentas de los grupos guerrilleros en los territorios alentaron en el país a los enfrentamientos armados con grupos paramilitares y el ejército colombiano, b. las guerras por el control de la producción de cultivos ilícitos y del narcotráfico, c. la incorporación de personas a las filas de las diferentes organizaciones armadas, d. el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas hacia las ciudades. ¿Qué tenemos entonces en esta pregunta? En el texto nos hablan de una serie de actos bastante violentos en contra de la población civil, llevada a cabo tanto por grupos guerrilleros como por otros grupos al margen de la ley. Nos hablan pues principalmente de los grupos guerrilleros. Esas masacres que se mencionan entonces en el texto básicamente tienen una finalidad de demostrarle al grupo armado rival de alguna forma el poder que se tiene dentro de ese territorio. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la presencia de estos grupos en los territorios y de las acciones violentas que van a llevar a cabo en contra de la población? Básicamente esto que acarrea en la mayor parte de los casos, que las personas que sobreviven a estos eventos para salvar sus vidas, básicamente, deben entonces irse a otros lados, abandonar sus tierras, por ejemplo, sus casas, sus animales en las zonas rurales y desplazarse hacia las zonas urbanas, es decir, hacia las ciudades, buscando algo de seguridad, huyendo básicamente de la violencia. Entonces podemos decir, según esto, que la presencia y las acciones violentas de los grupos guerrilleros en los territorios alentaron en el país el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas hacia las ciudades. Sería la respuesta entonces la D. ¿Y qué más entonces debemos tener en cuenta ahí? No solamente las acciones violentas directas, como estas masacres que se mencionan en contra de la población, causan ese tipo de fenómenos como el desplazamiento. También existe, por ejemplo, amenazas por medio de las cuales se obliga a personas a abandonar también sus territorios, que pasarían a ser propiedad de estos grupos, o por lo menos ser dominados, controlados por estos grupos al margen de la ley. Entonces, tener eso también en cuenta. La siguiente pregunta, el texto dice: el balance de los costos y beneficios que podría arrojar la continuación de las hostilidades o la búsqueda de un acuerdo de paz resultaba particularmente urgente en el caso del Quintín Lame. Primero, por una razón estructural, fruto de su profundo anclaje con las comunidades indígenas locales que constituían las redes sociales que soportaban su acción, lo que condujo a que su evolución estuviera ligada al curso del movimiento indígena en el Cauca. Segundo, por una razón circunstancial, derivada de la crisis por la que estaba atravesando, que hacía insostenible la continuidad de su proyecto, a riesgo de entrar en un proceso acelerado de bandolerización o de ser absorbido por alguno de los grupos guerrilleros activos en ese momento. Este texto nos habla de uno de tantos grupos guerrilleros que han existido dentro del conflicto armado en Colombia. En este caso se refieren al movimiento armado Quintín Lame, que, como se describe pues en este texto, era un grupo guerrillero que se dedicaba básicamente a defender
en ese territorio, principalmente del Cauca, defender los intereses de las comunidades indígenas en esa zona. Esa característica entonces nos mencionan que trajo una serie pues de inconvenientes, y vamos a mirar cuál es la pregunta que nos hacen a partir de este texto. Dice: la desarticulación del movimiento guerrillero Quintín-Lame puede considerarse como el resultado de a. un escaso poder militar y del desarrollo de un proyecto político más cercano a las reivindicaciones étnicas que a la conquista del Estado. B. la garantía de participación política por vías legales en los procesos democráticos establecidos por el Estado colombiano. C. un proceso de desarticulación interno producto del enfrentamiento con otras organizaciones campesinas alzadas en armas. D. la acción de las Fuerzas Armadas sobre territorios en el sur del país controlados por el grupo guerrillero. ¿Qué nos dicen entonces en el texto? Nos hacen una descripción, como se mencionaba hace un momento, de las características principales de ese movimiento armado Quintín-Lame. ¿Cuáles eran entonces algunas de esas características? Por un lado entonces, eran un grupo pequeño relativamente, y además se centraban en la defensa de los intereses de las comunidades indígenas de la región del Cauca. Según eso entonces, la desarticulación de este movimiento guerrillero Quintín-Lame puede considerarse como el resultado de un escaso poder militar y del desarrollo de un proyecto político más cercano a las reivindicaciones étnicas que a la conquista del Estado. Este grupo entonces no buscaba, por ejemplo, llegar al poder por la vía de las armas, llegar al poder, pues al gobierno, al poder estatal, sino defender a las comunidades indígenas. Esa era básicamente su intención, y como se decía, lo que se menciona acá de un escaso poder militar se refiere básicamente a que eran un grupo pequeño, que no estaban muy bien armados, no estaban muy bien estructurados desde el punto de vista pues militar, y por eso se hizo necesario entonces, o se hizo evidente que ya ese grupo iba a terminar desarticulándose, y que si continuaban en actividad era posible que terminaran haciendo parte de otros grupos más grandes que también estaban operando en la misma región. Entonces la respuesta es la A: escaso poder militar y un proyecto más cercano a las reivindicaciones étnicas que a la conquista del Estado. Esta pregunta, que se basa en el siguiente texto, dice: el hecho de que muchos militantes del Partido Comunista y otros activistas de izquierda se sumaran a la Unión Patriótica, movimiento político de las FARC, despertaba toda suerte de desconfianzas en las élites locales, e incluso acusaciones por supuestas ambigüedades frente a la opción armada. En este sentido, la fórmula de combinar todas las formas de lucha parecía darles la razón a los escépticos y opositores de la política del presidente Belisario Betancur, al tiempo que era presentada como una justificación para crear grupos paramilitares, pues los poderes locales y regionales consideraban que el Estado central los estaba dejando abandonados frente a la amenaza guerrillera al negociar con las cúpulas nacionales de la insurgencia sin contar con ellos. En regiones como el Magdalena Medio, los paramilitares se aliaron con las élites regionales para contener los reales o posibles efectos democratizadores de las negociaciones entre el gobierno central y las guerrillas. ¿De qué nos hablan en este texto? Antes de pasar a la pregunta. El movimiento político que estaba, digamos que, basado en lo que era la guerrilla de las FARC en ese momento, conocido como la Unión Patriótica, inició un proceso de participación política que no fue muy bien visto pues por algunos sectores de la sociedad, y eso llevó a que se conformaran otros grupos
armados al margen de la ley, que enseguida pues vamos a mirar esta pregunta en qué consiste. Dice: el avance de los grupos guerrilleros en los años 80 mediante la participación política legal y la lucha armada representó para el país a. Una nueva posibilidad para fortalecer la democracia y ofrecer mecanismos efectivos para la transformación de la sociedad. B. Un peligro real para la estabilidad nacional por la cercana posibilidad de que la guerrilla de las FARC accediera al control del Estado. C. Un periodo donde se recrudecieron el conflicto y las acciones violentas debido a la conformación de otros ejércitos irregulares. D. Una época en donde el gobierno nacional concedió ventajas a los grupos guerrilleros para su consolidación política y expansión territorial. ¿De qué nos hablan entonces en el texto? Recordemos: participación política sumada a acciones ilegales por parte de la guerrilla de las FARC, y eso llevó a la aparición de otros grupos al margen de la ley. Entonces, el avance de estos grupos guerrilleros, su crecimiento, el poder sobre otros territorios, y sumado a eso, la falta de control por parte del Estado, es decir, estos grupos estaban creciendo en el contexto pues territorial y el Estado no podía controlarlos, por lo que había en algunas regiones más poder de parte de esos grupos guerrilleros que del mismo Estado. Esa falta de presencia del Estado o ese abandono por parte del Estado sobre estas regiones llevó a que algunas personas, ganaderos, campesinos y personas cercanas pues como a este tipo de actividades, para defenderse de las acciones de los grupos guerrilleros, conformaran otros grupos armados al margen de la ley. Entonces, según eso, la respuesta es la C. Un periodo donde se recrudecieron el conflicto y las acciones violentas debido a la conformación de otros ejércitos irregulares. Entonces, se recrudece el conflicto porque estos grupos tienen presencia sobre algunos territorios no controlados por el Estado. Eso lleva a que se creen otros ejércitos irregulares y luego se dan enfrentamientos entre grupos guerrilleros y los nuevos grupos irregulares que se han formado para defender esos territorios. Espero que estas preguntas les sean útiles. Hasta luego.